Los pobres son pobres porque quieren, porque no se esfuerzan lo suficiente y porque son vagos. Hay que fomentar la cultura del trabajo. Esta frase, así tal cual te la dije, es una frase que dice mucha gente, no es propia mía, pero forma parte de la ideología de un colectivo, del colectivo más bien liberal, sobre todo en países, por ejemplo, como Argentina, donde hay una gran población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Y hoy vamos a hablar de meritocracia, una frase, una palabra en realidad, que yo conocí hace no tanto. No era una frase tan a la orden del día hace 20 años, por así decirlo, pero que hoy en día forma parte, casi te diría, del debate central entre liberalismo y socialismo. Está en política, está en economía, sobre todo, como te digo, creo en países menos desarrollados como en Argentina. El significado de meritocracia evidentemente tiene que ver con los méritos propios que hacemos. Se refiere básicamente a que nuestra vida, nuestro bienestar, nos lo armamos nosotros a través de nuestros propios méritos. Es un sistema que defienden algunos y que no defienden tanto otros. Defienden sobre todo los liberales, la gente más de derecha defiende el sistema meritocrático, es decir, que nuestra realidad nos la armamos nosotros a nuestra medida en función de nuestro esfuerzo. Si nos esforzamos, nuestra realidad va a ser bonita, y si no nos esforzamos nos va a ir mal, o por lo menos así debería ser. Es decir, si alguien no tiene ganas de trabajar, de esforzarse, si alguien quiere ser vago, esa persona no merece nada, y el que se esfuerza merece mucho. Los socialistas no están tan de acuerdo con esta hipótesis porque dicen que en realidad nuestro bienestar, nuestra realidad, no depende solo de eso. La ecuación es un poco más compleja, hay que añadir más cosas a la ecuación, sobre todo por la influencia del entorno y porque no todos empezamos de cero. Si todos empezáramos de cero sería muy bonito este sistema, pero lamentablemente no empezamos todos de cero. Unos empiezan de +5 y otros empiezan de -5. Entonces ahí este tema de los méritos se rompe un poco. En realidad, resumiéndolo mucho, y esto ya es como un poco mi propio análisis, ahora te voy a dar el espacio para que me des feedback sobre esto, pero en realidad yo creo que si nos ponemos a analizar, la meritocracia funciona más bien en la clase media, que es donde todos más o menos arrancamos de un mismo lugar, y ahí sí que es bastante visible que alguien que se esfuerza, que estudia, que trabaja, que se arma una mejor realidad que el que no estudia, y ahí sí que más o menos todos hemos partido de una misma base, pero empieza a romperse a medida que te acercás a los dos extremos, al de arriba y al de abajo. ¿Por qué? Bueno, pues arriba quizá no tenés que hacer tantos méritos propios para alcanzar un buen bienestar, porque tenés un entorno que te estimula muchísimo, que te va a ayudar, que te va a pagar buenas escuelas, que te va a pagar universidades, máster, lo que quieras. Incluso vas a heredar un capital con el que te podés poner una empresa, o tenés una red de contactos determinada que te ayuda. Entonces tu realidad va a ser mucho mejor a través de ese estímulo. Y lo mismo, pero al revés, pasa en la clase baja. En la clase baja el entorno estimula demasiado poco. Entonces, si el entorno no ayuda a que vos vayas a la escuela, a que tengas una buena alimentación y una serie de cosas, es muy difícil que por mucho esfuerzo que le pongas, vayas a salir adelante. Así que si te parece, Damián, vamos a estructurar este debate en esas dos partes. Analicemos primero como la parte de por qué no funciona la meritocracia abajo, y después analizamos por qué no funciona arriba. Así que te doy la palabra, quiero que me digas qué opinas de todo esto. Te hice una introducción bastante amplia, pero me gustaría saber qué pensás de esto. Para empezar, me encanta el tema. Me encanta el tema porque la idea central para mí es de ¿qué podemos hacer para vivir en una sociedad justa? Y parece que no es tan fácil contestar a esa pregunta. Y estoy completamente de acuerdo de que la meritocracia, en teoría, tiene sentido, pero si todos empezamos del mismo punto, como en una carrera, decimos, bueno, son 100 metros, todos empezamos de la misma línea y a ver qué termina el primero, y ese va a ganar. Me parece estupendo. Pero sabemos que no llegamos a la línea en la misma forma. Hacemos un entrenamiento, algunos van a nacer más fuertes, más altos, ¿no? Más gordos, más flaquitos, con un cuerpo para un maratón, para un cuerpo para un sprint de 100 metros. Esas son todas cosas que hacen que
tal vez la meritocracia no puede existir, o sea, que es solo una idea, porque jamás se puede empezar de un punto cero, porque desde el punto de vista genético siempre van a ser diferencias. Claro. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Pero digamos que lo más cercanos que están las personas, lo más sentido tiene la idea de la meritocracia. Con la clase de abajo, empecé a pensar del caso de Estados Unidos, donde hay esa diferencia que se puede ver desde, bueno, a lo mejor en los años 50, 60 han empezado de ver por qué la población afroamericana siempre está más baja, ¿no? En Sí. indicadores socioeconómicos, porque tienen como un nivel de educación más bajo, de los blancos, nivel de educación, pero salario, cuánto cobran y qué se puede hacer. Porque antes de los años 60, 70, 80, había algunos psicólogos o sea, es terrible, es asqueroso decirlo, pero estaban haciendo experimentos para demostrar que hay una diferencia genética. Ok. Es decir, si hay una diferencia es por falta de capacidad. Ok. Pero eso es el argumento de decir que, no sé, es como que los negros son menos inteligentes. Sí. Terrible, pero quiero decir que había un momento cuando la gente pensaba así. Eso cambió, por suerte. Pero luego la cuestión todavía estaba una cuestión abierta. ¿Por qué siguen siendo estas diferencias en la sociedad? Y algunos han empezado a decir, pues tal vez hay algo injusto en el sistema, ¿no? Que hay sesgos institucionales o sistemáticos. Sí. Una parcialidad que ayuda, ¿no? Con varias generaciones que los blancos en el momento de llegar al año 12, ¿no? Con 18 años se hace el SAT para entrar en la universidad. No es lo mismo, aunque todos entran en la misma sala para escribir el examen, no es lo mismo porque alguien con mucho más dinero y a lo mejor padres que ya han terminado la universidad van a crecer en una cultura que le ayuda mucho más. Van a tener como ese tutor, ¿no? Alguien que te ayude después de la escuela a recibir buenas notas. Así que a lo mejor hay algunas cosas que hacen que aunque alguien intenta y trabaja, no puede llegar al mismo nivel. Y han empezado de hablar de estrategias a nivel de estado, ¿no? El top-down, de intentar de resolver algunos problemas. Y eso es el affirmative action, o a veces se llama la discriminación positiva. Y en un momento creo que lo hicieron y ahora no. Pero había esa idea de mirar, por ejemplo, el porcentaje de afroamericanos, de blancos, de latinos, de asiáticos en los Estados Unidos. Sí. Y de intentar de usar cuotas en las universidades para que, por ejemplo, si la población son 35% afroamericanos, que hay 35% de las plazas dentro de la universidad reservadas. Porque la idea es que si no hacemos ese cambio ahora, vamos a seguir con el mismo patrón, una generación después de la otra. Pero claro, eso es súper injusto por otro lado, porque ¿qué pasa si hay un blanco o un asiático que tiene mejor notas y no le van a aceptar porque su cuota se llena más rápido? Sí. Y en Europa creo que estamos hablando también de cuotas, porque, bueno, este es el caso de etnicidad o de raza, pero se puede usar en el contexto de género, ¿no? Porque sabemos que hay desigualdad de género en nuestra sociedad. Así que estamos hablando de usar cuotas en las empresas, y los trabajadores, especialmente con puestos altos, son 50% mujeres, 50% hombres, que los partidos políticos tienen que tener la mitad de sus candidatos, que son mujeres, que son hombres, y bueno, genera una polémica, es algo súper controversial, porque ¿qué pasa si una empresa o un jefe tiene que elegir entre dos candidatos? Uno es mejor, pero no le puede elegir, no es libre a elegir el candidato con el mejor potencial, porque hay una cuota que le dice, no tienes que elegir a esa persona porque entra en la caja de minoría de lo que sea. No sé qué opinas, pero complicado, ¿no?
Sí, me gustó la analogía que hiciste al principio de, por ejemplo, en el atletismo, una carrera de 100 metros, ¿no? Si yo empiezo a entrenar con alguien de mi misma edad, de más o menos mi misma genética y demás, probablemente va a haber una gran diferencia entre el que entreno y no. O sea, si yo entreno, mi rendimiento físico va a mejorar muchísimo y seguramente cada vez voy a ir haciendo menos tiempo y cada vez voy a ir progresando. Y el que no entrena, el que se queda en su casa y no hace esa mejora física, evidentemente va a rendir menos. O sea, ahí es palpable la meritocracia, pero está bien lo que dijiste de que después está la genética que también existe, sobre todo cuando uno analiza lo genético o lo biológico. Es un terreno súper complicado meterse en lo mental o en lo que tenga que ver con la inteligencia y demás. Es tremendamente polémico. Pero en lo físico es más visible, por ejemplo, en la diferencia entre hombres y mujeres. Por eso en los deportes se separan a los hombres de las mujeres, ¿no? Es bastante más visible. Incluso también existe la teoría, que yo creo que está bastante contrastada, de que la gente de raza negra tiene una superioridad física y es lo que se ve en el atletismo, cuando todas las personas que compiten en la carrera de 100 metros, básicamente todos son afroamericanos. Y acá no hay tanto bias o no hay un efecto tanto cultural porque los blancos también participan, no sé en qué porcentaje, no sé si la misma cantidad, pero no creo que sea un deporte. En otros deportes uno puede decir más que está el efecto cultural de los juegan más los blancos o los juegan más los negros, pero en el atletismo, en lo que es la carrera de 100 metros, se ve visualmente que hay una superioridad genética quizá, ¿no? Entonces acá es donde se abre el debate de si es injusto o no, o sea, porque la genética es un poco la que le toca a cada uno, ¿no? Entonces si yo vivo constantemente entrenando para hacer esa carrera y una persona al lado mío con mejor genética entrena menos y aún así me gana, ¿eso es injusto? Porque yo creo que no. La verdad es que creo que no. Creo que si esa persona con menos entrenamiento saca mejores resultados que yo, es que no se puede hacer nada contra eso. Pero acá es donde aparece el colectivo más bien socialista, que lo que quiere imponer es la discriminación positiva que nombrabas antes de esa situación es injusta. Obviamente no en el deporte, estoy haciendo una analogía, pero que en la realidad pasa lo mismo. En la realidad puede haber gente con más talento que llega más lejos y gente con menos talento que tiene una realidad bastante peor en lo económico, y acá es donde aparece el colectivo que lo que quiere imponer es la discriminación positiva, por ejemplo, a través de las cuotas, como dijiste vos antes, ¿no? Estas cuotas de decir, bueno, por ejemplo, en cuanto a las razas, tiene que haber 35 de esto, 35 de otro y 30 y lo que quede de la otra raza. Y eso se supone que debería corregir el sesgo, como decías, el bias, porque existe el sesgo. Y entiendo que puede ayudar, pero al mismo tiempo, como dijiste antes, a mí eso me parece injusto, porque puede haber gente que merece estar en esa posición y no la está por su condición, por su raza. Entonces, lo que se supone que debería ayudar a discriminar menos, termina discriminando, porque necesariamente la discriminación positiva tiene un lado B, que es la discriminación negativa hacia otra persona. Sí, total. O sea, si quieres ayudar a uno, tienes que discriminar al otro. Sí. Ahora, el argumento es que aunque no sea justo, volviendo al caso de los Estados Unidos, pero se puede aplicar en Europa con el tema de género, pero la idea es que aunque sea injusto para los blancos, por ejemplo, en Estados Unidos, es el momento de pagar un poco el precio de estar el grupo dominante en la sociedad desde siglos. Así que la idea es como algunos van a pagar el precio para que en el futuro podemos todo empezar de la misma línea, que se habla mucho de oportunidades iguales, de por lo menos empezar un poco con el mismo potencial Sí. de ganar lo que merecemos por nuestro trabajo. Pero ahí entra en un debate súper complicado, porque en el caso de la discriminación positiva en Estados Unidos, alguien que no debería pagar el precio, es decir, los blancos, al final ha pagado el precio más caro, y son los asiáticos o los hijos o descendientes de inmigrantes asiáticos, porque ellos, podemos ver por la población o por la cultura, bueno, las razones a lo mejor no importan, pero
estadísticamente tienen ese SAT o media de notas lo más alto de cualquier grupo. Aunque se habla o sea, eso es un estereotipo, pero o sea, hay un poquito de verdad que viene de ese estereotipo. Y claro, lo que pasó que es de un año hasta el otro, cuando lo hicieron, la mitad de los asiáticos o descendientes de inmigrantes de Asia se han quedado fuera de las unis por las cuotas. Así que eso es súper injusto porque ellos no tienen la culpa, digamos, histórica como los blancos. Así que intentas de ayudar a una persona, pero castigas a una tercera persona que no tiene nada que ver con el problema. Eso es cuando empieza a ser súper injusto. Es que esa es la diferencia entre igualdad y equidad, y es lo que genera tanta polémica, no solo por el lado del racismo, sino también por el lado del feminismo, ¿no? De igualar las oportunidades entre hombres y mujeres. Lo que pasa que, como decíamos, o sea, si para darle más a uno le tenés que quitar a otro, ahí se rompe este sistema meritocrático. Ya uno no se puede armar su realidad por sus propios méritos, sino que está atado a tu raza o a tu género. Si lo que queremos es un mundo más justo en el que cada uno se arme su realidad por sus propios méritos, deberíamos intentar evitar que sea una característica que influya en tu vida, la raza o el género, ¿no? Y para mí, la manera de conseguir eso no es a través de las cuotas, porque las cuotas discriminan positivamente a uno y negativamente al otro. Y discriminar al final es discriminar, aunque sea positivamente, pero es identificar un rasgo de alguien y darle algo por ese rasgo, en este caso, o el género o la raza. Y entonces yo, en mi opinión, estoy totalmente en desacuerdo con las cuotas. Yo soy más partidario de la igualdad, de que no te condicionen tus características y que cada uno se arme su realidad a su manera. Ahora, volviendo al debate inicial, una vez ya tratado este tema de las cuotas y demás y de la discriminación positiva, nosotros tenemos una clase baja, que está por debajo del umbral de la pobreza. Y ahí es donde decimos que no funciona la meritocracia, porque por mucho que se esfuerce uno, hay gente que puede trabajar 18 horas al día y gana muy poco. Los cartoneros en Argentina están todos... ¿Qué es eso? Los cartoneros es gente que va por la basura buscando cartón para venderlo. Y lo venden por muy poco, o sea, pueden ganar 2 euros al día, por así decirlo. Wow. O sea, apenas les alcanza. Es gente que a lo mejor es sin techo, no tiene casa, y apenas le sacan 2 euros para comprar una mínima comida y subsistir con eso, porque evidentemente te pagan muy poco por el cartón. Bueno, esta gente está todo el día, puede estar trabajando 16 horas al día. Y ahí es donde está el esfuerzo. O sea, no solo depende del esfuerzo tu realidad, ¿no? Sino también de cómo te estimuló el entorno y hacia dónde te llevó el entorno. Entonces, la pregunta del millón acá es: ¿cómo hacemos para que esa clase baja? Y esta no espero que des una respuesta, porque evidentemente es la pregunta más difícil de todas, pero ¿cómo hacemos para que la gente de la clase baja no esté mal estimulada y logre empezar de cero, como decíamos de antes, que partamos de la misma base, que arranquen de cero y no de -5? Porque ahí es donde están las dos visiones. La liberal te va a decir: mirá, nosotros generamos un entorno en el que hay creación de puestos de trabajo. Si la querés aceptar, perfecto. Y si no la querés aceptar, lo lamento mucho, pero te estamos dando la oportunidad, ¿no? El de izquierdas obviamente te va a decir: no, eso no es tan simple como darle un trabajo, si justamente estamos diciendo que el entorno no tiene una alimentación asegurada, no tiene agua potable. ¿A qué trabajo va a acceder, ¿no? Incluso más que eso, hay gente que tiene las necesidades básicas cubiertas y demás, pero después se presenta una empresa y a lo mejor, si no tiene una buena vestimenta, no lo van a aceptar. ¿Y cómo hace una persona para acceder? Se puede forzar, puede tener incluso estudios, pero si nunca tuvo un patrimonio como para comprarse una buena ropa y ir a una entrevista, o sea, parten muy de abajo, ¿no? Y acá es donde están las dos posturas. Entonces acá es donde aparece el rol del socialismo, que dice: la manera de estimularlos es dándoles ayudas. Pero claro, también está el análisis de si le damos ayudas constantemente, tampoco van a salir de ahí nunca. O sea, realmente una ayuda monetaria los impulsa, los estimula, los va a hacer salir de ahí, porque yo creo que ni siquiera así. Entonces, nadie tiene la fórmula, ojalá tuviéramos, pero da la sensación de que nadie tiene la fórmula para estimular a la gente de clase baja y sacarlos de ahí. Sí, o sea, por eso la gente dice que de dar dinero, especialmente como de efectivo, sí, cash, es la peor
cosa que un gobierno puede hacer. O sea, ningún incentivo para trabajar. Y además, si lo das a la gente que vive por la calle sin techo, no sabes cómo van a gastar. O sea, no van a hacer un curso para una formación, no, van a comprar drogas o alcohol. Es normal porque, o sea, porque su realidad es tanto una mierda. O sea, no, sabes cómo no van a pensar como esa lógica simplemente no funciona. Y lo han intentado 1000 veces y me parece que jamás funciona. Pero claro, el otro extremo es decir, no, o sea, búscate la vida, eso no es mi problema. Pero eso sí que es un poco injusto, ¿no? Porque el gobierno tiene una mínima responsabilidad de intentar, por lo menos, de apoyar a todos los ciudadanos, ¿no? Sí, pero la conclusión acá para mí es que, aunque no nos guste que no todos partamos de la misma base, es la realidad y yo no sé hasta qué punto se puede luchar contra eso, porque volviendo a la analogía de la carrera de los 100 metros, yo voy a intentar trabajar lo máximo y entrenar lo máximo para dar mi mejor rendimiento, pero si hay alguien que es mejor que yo, o sea, es difícil, aunque no existan los bias, aunque no existan los prejuicios, aunque no exista la influencia de la cultura, igual por una cuestión hasta genética, te diría, van a haber diferencias siempre, no hay dos seres humanos iguales. Entonces, luchar contra esas desigualdades casi que es medio como una causa perdida, como una lucha. Es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Entonces, sí acá hay un ejercicio que está bueno hacer, que es el de luchar contra los prejuicios. Eso está buenísimo hacerlo, pero no sé si desde una institución central, desde un gobierno que lo haga a través de la discriminación positiva, cuotas. Yo eso no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo que a nivel social, sin que el gobierno se meta en esto, pero que entre nosotros, entre todos difundamos un mensaje de dejar de discriminar a la gente, dejar de tener prejuicios, dar las mismas, intentar que todos tengamos las mismas oportunidades, pero acá es donde yo creo que no se debería meter el gobierno. Sí, claro, porque aquí, o sea, ¿dónde pones la línea? Si queremos hacer la discriminación positiva dentro de un contexto de sociedad, bueno, eso es una cosa y creo que estamos más o menos de acuerdo los dos que no funciona. Pero esa actitud o esa ideología para mí es súper equivocada porque ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Intentar de hacer una discriminación positiva genética? O sea, por ejemplo, el MVP de este año, Jokic. Los serbios son la media de altura, es una de las más altas del mundo. ¿Es completamente una casualidad? No quiero decir que no es superjugador, que no ha entrenado con, no sé, muchos años, con la pasión, con todo eso, pero ¿qué vamos a hacer si hay algunos que son más altos que otros? Vamos a decir en el momento que quieres hacer un bebé, no, tienes que elegir una pareja que es más alta o menos alta que tenemos toda la misma altura. Es como ridículo. Sí, no tiene sentido. Y el básquet es un buen ejemplo también en el que en la NBA la gran mayoría son afroamericanos. No creo que sea tanto por una cuestión genética, eso es más complejo de analizar, pero sí es desde el punto de vista cultural. O sea, culturalmente gusta más ese deporte a unos que otros. Ahora, ¿cuál es la solución acá? Para mí, no tener prejuicios, no decirle a un niño blanco, no juegues a eso porque es deporte afroamericano. O sea, eso es lo que está mal, es lo que hay que corregir, es lo que hay que decir. No tengas prejuicios con nada, jugá a lo que quieras y a partir de ahí que lleguen los mejores. Y si los mejores que llegan son afroamericanos, pues es lo que optimiza el espectáculo y lo que optimiza lo que se está buscando, ¿no? Que es el mayor nivel posible en ese deporte. Entonces, corregir eso a través de cuotas es lo que estaría mal. Imagínate que dijeran ahora, la mitad tienen que ser afroamericanos y la mitad blancos. Para mí sería una locura eso. Creo que sí, hemos hablado de la raza, del punto de tema de genética, que eso no podemos hacer nada, cerrado, del prejuicio o de sesgo de la sociedad que hemos intentado y no funciona, pero yo creo que algo que sí podemos cambiar es la cultura. Por ejemplo, con los afroamericanos en Estados Unidos hay un lado genético, a lo mejor, tal vez, pero sobre todo creo que hay una cultura en el sentido de que cuando los mejores Michael Jordan, LeBron James son afroamericanos, eso va a ser la inspiración para la generación nueva. Cuando Messi es argentino, va a ser una inspiración para los nuevos. Así que los niños en Argentina, los niños de
que 3, 4, 5 años están jugando al fútbol. Los afroamericanos en Estados Unidos, aunque el barrio es súper pobre, va a tener la cosa de básquet, se puede jugar, pero hay algunas barreras culturales. Porque si los afroamericanos son físicamente mejores, ¿por qué no dominan a cada deporte? ¿Por qué no dominan en la natación? ¿Por qué antes de Tiger Woods no dominaban en el golf? ¿Por qué no dominan en el esquí? Alguien podría decir que son culturales, que dentro de la comunidad afroamericana dicen, eso son para los blancos. Claro. Luego se puede hablar también del hockey o de algunos deportes que son tan caros que una población que está como más baja, ¿no? De manera socioeconómica, simplemente no va a tener el dinero para pagar todo que necesite, que hace falta para que su hijo puede empezar a jugar a ese deporte. Y eso, para volver al género, creo que es algo súper potente que pasa con los chicos y las chicas. No, o sea, eso de que la mayoría de los alumnos en las ciencias duras, digamos, no física, química, son hombres porque se dice que son cosas para chicos. Pero eso es algo cultural que podemos cambiar, como dijiste, que estudias lo que quieres, que juegues a cualquier deporte que quieres, pero de no tener esa tendencia de decir esto es para chicos, esto es para chicas, esto es para blancos, esto es para afroamericanos, ¿sabes? Es como eso tiene que cambiar, porque a lo mejor los dominicanos son súper buenos jugadores de béisbol porque tienen la cultura, pero de estar bien en una cosa no significa que no puedes estar bien en otra cosa. Y ahora la otra parte del debate, ya que hablamos más de por qué no funciona la meritocracia en las clases más desfavorecidas, más de abajo, vamos a hablar de por qué no funciona arriba o por qué se rompe ese sistema arriba en la clase alta, y tiene que ver básicamente con las herencias o con el patrimonio de tus padres, alguien que no sos vos, o sea, que no son tus propios méritos, no tenés el mérito de haber nacido en una familia de clase alta y que entonces heredás, o sea, te mandan a las mejores escuelas, tenés la mejor educación, etcétera, obtenés un capital determinado para arrancar una empresa, lo que sea, ¿no? Y a eso hay que sumarle la red de contactos. O sea, normalmente la gente de clase alta tiene unos amigos, una red de contactos que te puede facilitar las oportunidades, y eso hace que no sea quizá tan meritorio desde el punto o que no sea tan meritorio como lo entendemos nosotros los de clase media, que hay que esforzarse por conseguir las cosas. Claro, una persona de clase alta arranca de muy adelante, entonces su realidad, lo más normal es que si naces en la clase alta vayas a vivir en la clase alta, ¿no? Normalmente una élite, en la mayoría de escenarios no se da esa movilidad social. Creo que es más probable que alguien de abajo suba que alguien de arriba baje. Es como que la gente que llega arriba es difícil ver que baje. Con lo cual, la pregunta que yo te quiero hacer de todo esto es: una persona de clase alta que nace en la clase alta, vamos a poner millonarios, y hereda un patrimonio y tiene una red de contactos, ¿sus méritos forjan su realidad a través de, por ejemplo, hacer inversiones y mantener la riqueza, etcétera? ¿O sus méritos ponderan mucho menos que en cualquier otra clase social? Yo creo que es el mismo que aplica a los bancos principales de Estados Unidos. Si te acuerdas, en la crisis, ¿no? De 2007-2008, se dice que son demasiado grandes para fracasar. O sea, son tan potentes que no pueden perder el juego. Y yo creo que es eso que pasa con la clase alta, por lo menos la clase súper alta, porque es una cosa de hablar de alguien, una futbolista, un rapero, un jugador de básquet. Si de repente van de ser pobres a ricos, no tienen la cultura de ser ricos. Eso a veces se habla de como de dinero joven y dinero viejo. Los del dinero viejo tienen como esa tradición de varias generaciones de ser ricos, así que saben cómo investir, cómo no gastar, y los raperos que hacen millones de un día al otro, lo van a gastar todo en diamantes, en la mejor ropa, en Lamborghinis, en coches, ¿no? Y va a desaparecer porque eso no es una manera estable, digamos, de ser rico. Pero lo que quería decir, además de esa idea, me hiciste pensar de algo que a veces se llama el efecto Harvard. La idea es que tenemos la tendencia de medir el éxito de una universidad por el éxito o lo que cumple sus ex
alumnos. Sí. Quiero decir, está estupendo decir de Harvard salen, no sé, X número de CEOs, X número de presidentes. Claro, pero es un bucle. Es un bucle porque lo que pasa es que eligen a los mejores. Para mí deberíamos medir la calidad de una universidad si eligen de manera aleatoria y de ver si porque para mí depende de la calidad de la educación. Claro. Pero en Harvard no es así. O sea, bueno, estoy usando este ejemplo de Harvard, no conozco súper bien, he aplicado, no me han excitado, bueno, no pasa nada. No, pero es un súper buen ejemplo porque alguien que sale de Harvard termina siendo CEO de una empresa y uno puede pensar que entonces tiene un montón de mérito, pero en realidad si lo agarraron porque fue a Harvard no tiene tanto mérito porque no arrancó del mismo lugar, o sea, porque ya está este prejuicio o bias de que por estar mejor formado. Pero es todo un bucle. Sí, eso. Es que los alumnos de Harvard son ya los mejores del país antes de entrar en la uni. Son eso, hijos de políticos, hijos de ricos, de abogados. Y van creciendo. Eso es lo mismo que pasa con las escuelas privadas. Yo no estoy convencido que los profesores de las escuelas privadas son mejores que de las escuelas públicas, pero sí que cuando creces, o sea, de crecer con el élite, ¿no? Los mejores de los mejores, digamos, esos van a ser tus amigos y mañana necesitas un trabajo, no te va a dar un trabajo a lavar platos en un restaurante, te va a dar trabajo de ser el head of marketing en su empresa o la empresa de su padre, aún mejor. A ver, eso es súper injusto, ¿no? Es elitista, claro. Lo que pasa que acá lo que me viene a la cabeza es, o sea, yo pienso que puede ser una situación injusta, pero también digo, es el menor de nuestros problemas. Quiero decir, creo que es mucho más importante ver cómo sacar a la gente de abajo que perjudicar a los de arriba, porque hay esta idea que no comparto para nada, pero hay mucha gente que cree que el problema de que haya gente abajo es que hay gente muy arriba, o sea que lo que no se están quedando toda la población de abajo se lo están quedando los de arriba, y esto para mí es un análisis equivocado, porque eso es como pensar que lo que se suele decir, que la torta es fija, o sea que hay una riqueza fija y que se la están quedando todos los ricos, y ahí es donde no comparto, porque la riqueza no es fija, la riqueza crece, y el problema de que hayan pobres no es que hayan ricos. Para mí sí que es una tarta fija, en el sentido de lo más que uno tiene, lo menos que el otro va a tener. Y la población de ricos o del más ricos, ¿no? De millonarios, son en Estados Unidos, en Rusia, en China, pero son sociedades donde hay bastante desigualdad, hay como una diferencia entre los ricos y los pobres. Y eso a lo mejor va a parecer un poquito como comunista, pero hay algunos que están diciendo que esas injerencias de como millones y millones de euros que simplemente no es justo y que deberían pagar un impuesto más fuerte, y con el dinero que se saca de ese impuesto va a ayudar a los pobres. No sé, eso para mí por un lado tiene sentido, pero obviamente nadie lo va a dejar que eso pase, porque siempre hay como ese pushback cuando quieres cambiar el status quo. O sea, es una cosa de apoyar a los pobres, pero van a seguir siendo pobres en el sentido que la diferencia entre ellos y mí no cambia. Si vamos a ser ricos, o sea, todos un poco más ricos y ellos salgan de la pobreza, estupendo. Pero cuando hablas de quitar no solo mi dinero, pero en general mi posición de poder, mis ventajas, ya vamos a tener un problema, ¿no? Para mí hay dos lecturas que se pueden hacer acá. En el momento que un empresario tiene una empresa y contrata a una persona, a un operario, digamos, y le paga un mal sueldo, vamos a decirlo, un sueldo bajo, y de repente el empresario tiene una casa de 2 pisos con pileta y el empleado le cuesta llegar a final de mes, se produce una situación de mucha desigualdad. ¿Qué lecturas hay acá? Bueno, la lectura más de izquierda va a ser: eso es injusto, porque eso, o sea, si vos le pagas lo mínimo para subsistir, nunca va a poder salir de ahí. Y es cierto, en cierto punto es cierto. En ese mundo industrial en el que hemos vivido en el siglo XX, esa lectura es correcta, pero después está la otra lectura, la más liberal, llamémosla, que es: si ese empresario directamente no tuviera la empresa, ¿qué haría esa persona? O sea, directamente a lo mejor no tendría ni trabajo. Entonces, yo soy más de los que piensan de que un empresario, aunque le esté pagando poco a un empleado, le está pagando. Y sí, yo entiendo que se pueden generar diferencias muy grandes, pero que en el cómputo general
es una situación de win-win, porque si no existiera esa empresa, a lo mejor esa persona no tendría ni trabajo. Y el sueldo que le tiene que pagar un empresario a su empleado realmente lo dicta el mercado. Y acá es donde entra esta polémica de que el mercado puede ser injusto y de que todo se regula como por la mano invisible de, o sea, si los dos estamos de acuerdo, lo aceptamos. Ahora, ese empleado, entre cobrar poco y morirse de hambre, va a elegir cobrar poco. No es libre del todo. Está medio empujado. Es una cuestión de supervivencia. Pero la evidencia empírica te demuestra que en países que están en vías de desarrollo han empezado con unos sueldos y los sueldos han ido mejorando paulatinamente y las condiciones las condiciones laborales han ido aumentando paulatinamente a medida que ha ido creciendo el país. Con lo cual, hoy podemos decir que hay países como Bangladesh o como Vietnam que están en vías de desarrollo donde los sueldos son muy bajos y apenas tienen para subsistir, pero en el momento que ese país se desarrolla, que compite con otros, que se va generando más talento y demás, los sueldos deberían tender y las condiciones de vida deberían tender a ir mejorando paulatinamente a medida que va creciendo económicamente el país. Bueno, claro, pero otra vez volvemos al argumento que deberíamos dejar las cosas que siguen de la manera natural, ¿no? Ese argumento también que se usa un poco para el medio ambiente y los humanos. Cuando hacemos cualquier cosa, si eso es con una intención buena o mala, cambiamos algunos patrones naturales. Así que cuando se mezcla una sociedad en el dinámico económico, digamos, siempre sale algo raro, que no, porque el sistema es tan complejo que no se puede cambiar una cosita sin que afecte 1000 otras cosas de manera que no podemos previsar. Pero luego, si dejamos la cosa que sigue como está, jamás vamos a mejorar los sesgos que existen en el sistema. Esto tenemos que aceptarlo y cerrar un poco el debate si es así. Terminamos así el capítulo 6 y nos vamos hacia el 7. Eso es. Muchas gracias, Fede.